Ya estamos de regreso en Región Emprendedora. A continuación, quiero presentarles nuevamente a Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación y presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a conversar sobre habilidades para optimizar el rendimiento profesional. Rolando, bienvenido nuevamente a Región Emprendedora. Buenas tardes, Alexandro, y a toda la audiencia que acompaña el programa. ¿Por qué en el mundo de hoy es importante esto de cultivar o desarrollar más de una habilidad para responder a los retos profesionales que hoy el mundo nos demanda, nos exige? Son las exigencias de un mundo que está en un proceso vertiginoso de cambio de Mm. todo tipo, cada vez más visibles. El solo ejemplo del cambio climático, de la crisis ecológica global, nos alerta respecto de una serie de situaciones que nos invitan a desarrollar distintos tipos de habilidades más allá de lo profesional, de a qué nos dedicamos. Tú puedes ser analista financiero, pero en el ejercicio de tu trabajo tienes que desarrollar habilidades que van más allá propiamente tal de una habilidad cognitiva como el análisis. También tienes que hacer procesos de planificación, gestión, evaluación propia de las habilidades cognitivas y al mismo tiempo habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación eficiente, entre otras cosas. Sí, hace algunas semanas estuvimos junto con Rolando dando una conferencia virtual por Guatemala y quiero que le comparta un poco a la audiencia qué significa esto de las habilidades sinérgicas. Bueno, entendemos primero que todo, que hay distintos tipos de habilidades. Habilidades cognitivas, como la habilidad de la observación, el análisis, diseño, planificación, gestión, evaluación, pero al mismo tiempo podemos desarrollar habilidades sociales, como el trabajo en equipo, la comunicación, la negociación, el liderazgo, tanto situacional como estratégico, y sumamos a eso también habilidades de carácter psicológico, como también planteaba Antonella, habilidades, por ejemplo, como saber focalizar la atención respecto a una situación que nos sorprende, que nos toma, digamos, desprevenido de alguna manera, o la visualización de escenarios, situaciones que nos permiten estar más confortables a la hora de enfrentar una situación determinada que fuimos capaces de visualizar, o la activación de carácter fisiológica, mental, que nos permite estar a punto, como se dice, como la cuerda de una guitarra no tan tensa que se puede cortar ni tan floja que no suena bien. Entonces hay unos puntos de activación que son súper importantes de entrenar en nuestro cuerpo-mente a nivel de habilidad psicológica y también la motivación, es decir, cómo tenemos objetivos por delante que nos permiten avanzar respecto a los propios requerimientos que tenemos. Y al mismo tiempo habilidades culturales que no se entrenan generalmente, no es parte, digamos, de programas de educación, de formación, habilidades culturales como la adaptabilidad. En Ujú. tiempos, digamos, actuales, tenemos que adaptar una serie de situaciones, la pérdida del empleo, el trabajo en otro país, un viaje por estudios, situaciones de carácter problemática, un divorcio, etcétera, que nos tienen que llevar a adaptarnos en una serie de cuestiones que tienen que ver con decisiones de carácter económica, personales, etcétera. Y por lo tanto, la adaptabilidad es una habilidad que podemos entrenar porque es un requerimiento, como decía anteriormente, de alta demanda. Lo propio, la sensibilidad. ¿Cómo tú eres sensible frente al entorno? Frente a los cambios que están ocurriendo en el entorno respecto de cuestiones como enfrentarte o abordar una relación con una persona que es animalista, que es vegana, que es del mundo LGTBQ+, etcétera. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con las relaciones intergeneracionales también, y por lo tanto aspectos como la relacionabilidad, cómo yo me relaciono frente a una autoridad, a un tipo de profesional que no es del mundo civil, es del mundo militar, o cualquier otro tipo de cuestiones que requieren habilidades culturales que son permanentes, cotidianas, que enfrentamos, pero que se pueden perfectamente entrenar. A ese cúmulo de habilidades cognitivas, sociales, psicológicas, culturales, le llamamos habilidades sinérgicas. ¿Por qué sinérgicas? Porque frente a una misma acción, tú estás desarrollando la capacidad de observar, la habilidad de observar una situación. Por ejemplo, estás en el metro,
hay una cuestión que podría, digamos, en términos, ser un estresor, y por lo Ujú. tanto esa habilidad de observar, de anticipar algo, te puede llevar a una decisión, a una evaluación de la situación que puede ser mucho más confortable por respecto de tu propia seguridad, por ejemplo. Ujú. ¿Puedes compartirnos algún ejemplo de cómo dos o más habilidades mejoran nuestras posibilidades de responder a una situación o quizás algún reto? Perfecto, mira, estaba justamente esta tarde revisando archivos del 9/11 en Estados Unidos. Hay bastante información, abundancia de archivos audiovisuales sobre todo, y particularmente estaba viendo lo que ocurrió con los controladores de vuelo aéreo, porque a ellos les tocó una alta responsabilidad, sobre todo los que estaban en Canadá, porque se cierra el espacio aéreo en Estados Unidos por mandato presidencial, después del último avión que cae en el Pentágono como un misil, lo mismo en las Torres Gemelas, y por lo tanto se cierra el espacio aéreo de Estados Unidos y tienen que enfrentar esa situación desbordante los aeropuertos de Canadá y particularmente el de Gander, que es el epicentro de los aeropuertos chicos, pero que responde a toda la demanda del Atlántico Norte de aviones. Estamos hablando de 400 aviones en el aire y por lo tanto los controladores de vuelo, por una parte, estaban desarrollando su actividad en una cuestión que era altamente estresante, una crisis que no estaban preparados para vivirla. Habían pocos controladores de vuelo que tenían que atender una cuestión donde también se cerró los aeropuertos de Toronto, de Montreal y de Ottawa, y 7 aeropuertos pequeños de la costa atlántica tuvieron que responder a esos requerimientos. 33.000 personas en el aire y tenían que bajar esas personas. Entonces, junto con el tema de ver en pantalla, en radares, cómo hacían desenvolvían, digamos, ese tipo de estrategias para llevar a cabo esa misión, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tenían que diseñar una forma en la cual aquellos aviones que estaban con mucho peso por combustible tenían Ujú. que deshacerse del combustible para el aterrizaje, porque un avión no puede aterrizar lleno de combustible, una cuestión muy complicada, demasiado Ujú. crítica. Entonces, tenían que utilizar habilidades de análisis, de diseño, de planificación al mismo tiempo, y un trabajo en equipo espectacular que se dio sobre esa situación, particularmente en los aeropuertos pequeños, 7 aeropuertos pequeños de Canadá. En ese sentido, nadie los preparó para un evento de ese nivel, de ese tamaño, de esas características, y supieron responder ese requerimiento, porque al mismo tiempo había otras personas que estaban tomando decisiones absolutamente desajustadas. Por ejemplo, el vicepresidente Dick Cheney había dado Ujú. la orden de derribar a todos los aviones que estaban en el aire después Ujú. del el último que había caído en el Pentágono. En ese Mira. sentido, obviamente, son distintas habilidades que se desenvuelven frente a una misma situación, pero que requieren templanza, requieren visualización, equilibrio, justamente para que esa toma de decisiones sobre situaciones de ese nivel, de ese tamaño que estamos conversando, Ujú. sean lo más apropiada posible. Lo mismo ocurre en situaciones cotidianas donde tú efectivamente puedes estar en una situación de relación, por ejemplo, atendiendo una cuestión con inmigrantes, por poner un ejemplo. Ujú. Un inmigrante está a punto de tener un bebé y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con atender la emergencia, salvar una vida y al mismo tiempo las normas regulatorias que cualquier país tiene que cumplir. Por lo tanto, en ese sentido, cada uno en su lugar de trabajo, en el desempeño profesional o el oficio que haga, está altamente demandado para no solamente tener habilidades que tienen que ver con lo que conocemos, con el conocimiento adquirido en cualquier área del Ujú. conocimiento humano, sino que también habilidades sociales que sean propias al tamaño de ese requerimiento para que el tipo de soluciones que se establezcan sean las más favorables para todos los actores. Claro. ¿Cómo se entrenan este tipo de habilidades y cómo nos podemos dar cuenta que hemos avanzado en este dominio, en este aprendizaje? Bueno, primero que todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos,
vivimos distintas situaciones que son para algunos adversidades y para otros son oportunidades. Por lo tanto, el día a día, es decir, tu día cotidiano, es un programa de entrenamiento en sí. ¿Qué voy a hacer si no llegó el Uber a tiempo? El carro estaba descompuesto, tenía que llegar temprano a una reunión y una serie de variables que tú no controlas y otras que controlas. Por lo tanto, el manejo del tiempo, el manejo de alternativas y de opciones de solución son cuestiones que te permiten a ti llevar a cabo frente a distintos tipos de eventos, distintos tipos de adversidades, una forma de comportarte. Cuando hablamos de entrenarse, hablamos de cómo nos comportamos frente a situación A, B o C, porque ya lo hicimos, lo pusimos en práctica, desde cosas menos difíciles a cosas más complicadas, complejas y muchas veces hasta en situaciones o escenarios caóticos. Sabemos cómo comportarnos. Por una parte está ese entrenamiento cotidiano, aprender a observar, aprender a analizar más allá de mis propios conocimientos, incorporar variables que a veces no tomo en consideración y al mismo tiempo, como decía, tú te puedes entrenar en procesos de simulación también. Es decir, Ujú. igual que en los deportes, tú entrenas para una competencia. En la vida real de cualquier persona tú puedes tener programas de capacitación, entrenamiento, coaching, que te permiten tomar decisiones en ambientes regulados para que ese comportamiento real, ya sea a la hora de negociar, tomar una decisión, gestionar una crisis, tenga objetivamente caminos, estrategias trazadas que nos permiten movernos y saber movernos frente a ese tipo de situaciones. Ujú. Hablaste de las habilidades culturales. ¿Cómo las podemos entrenar? Danos algunos ejemplos sobre cómo una persona puede ir desarrollando este tipo de habilidad cultural. Mira, uno puede aprender de distintas formas, como decíamos, ya sea entrenándose en un programa especial, en cómo enfrentamos la vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el cine es muy generoso a la hora de aprender distintos tipos de habilidades culturales, por ejemplo, la relacionabilidad o la adaptabilidad. Hay una película que se llama Guten Tag Ramón. Se trata, lo cuento de manera muy breve, de un mexicano que quiere irse a Estados Unidos, no le resulta ninguna de las veces que lo intenta, casi pierde la vida, hasta que un amigo le dice, oye, ¿por qué no te vas a Alemania? Porque en Alemania no hay no hay migración. Ujú. Entonces, bueno, el tipo llega a Alemania, qué sé yo, en invierno, una situación bastante complicada, digamos, en sus primeros días, no conocía a nadie, no hablaba alemán, Ujú. pero su capacidad de poder comprender y relacionarse con personas de mayor edad, que eran el edificio donde él estaba albergado, le permiten resolver situaciones prácticas y cotidianas. Por ejemplo, le enseña a bailar salsa a los alemanes que se entretienen con esto, casi lo adoptan, digamos, en ese sentido, afectivamente hablando, en el Claro. edificio y vivió situaciones mucho más confortables. Por lo tanto, el saber apreciar qué le falta al otro para tú dar respuesta frente a ese tipo de situaciones son fundamentales. Tú aprendes códigos culturales. Por ejemplo, en esa misma película, uno de los viejitos se muere, pasan los días, sienten el olor, digamos, y recién descubren, digamos, que había fallecido una de las personas que vivía en ese edificio. Entonces, el mismo mexicano, que era un joven, toma como código para toda la comunidad del edificio que si aparecía el diario al otro día en la mañana en la puerta, digamos, de su departamento, era una señal que todo estaba bien. Entonces todos toman ese código, que era para decir, amanecí bien, estoy bien, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Y así, una serie de situaciones que tienen que ver con cuestiones culturales, códigos culturales, de aceptarse, de poder comprender la complejidad, no en ese sentido perderle el miedo a enfrentar ese tipo de situaciones cuando tú no conoces el idioma, cuando tú Claro. estás con personas, digamos, en una situación absolutamente distinta a la cotidiana tuya. Entonces, en ese sentido, son habilidades que hoy día tienen un alto aprecio. Es decir, tú poder dialogar con otras personas, ser receptivo, aceptar situaciones que son parte, digamos, de la vida cultural o intercultural de otras personas, es fundamental para el propio desarrollo profesional o cualquier tipo de requerimiento
esto que tú enfrentas en la vida real. Ujú. Recién hablábamos con Antonella Giraldo sobre la gestión del estrés. ¿Qué tipo de habilidades que tú entrenas con personas están involucradas en la gestión del estrés? Bueno, primero que todo, digamos que estrés es una palabra inglesa que significa tensión, ¿cierto? O sea, Mm, hay algo que nos tensiona, hay algo que nos provoca una incomodidad frente al devenir natural que cada persona tiene que enfrentar. Entonces, dentro de lo que significa la psicología del alto rendimiento o el entrenamiento para el alto rendimiento en cualquier ámbito profesional, entre ellos los controladores de vuelo aéreo, militares, astronautas, futbolistas, etcétera, tú puedes aprender a comprender cuál es la naturaleza de un estresor, es decir, de una situación que te puede estresar, el tamaño, la forma, el sentido que tiene para ti durante, digamos, esa situación particular o para tu propia vida. Y por lo tanto, saber conocer y reconocer el tamaño de esa tensión te permite calibrar en sentido positivo, lo que se llama EU3, aquello que en definitiva te da herramientas para gestionarla. Es decir, hay cuestiones, por ejemplo, lo decía la psicóloga también, que tienen que ver con la respiración. Aprender ujú. a respirar es parte de poder enfrentar una situación estresante. Es decir, si tú necesitas relajarte, el modo de respirar es distinto. O sea, tú inhalas y botas con más tiempo, es decir, puede ser un 2-4, un 3-5, un 3-6, inhalar, exhalar, y eso te da una tranquilidad que otra forma de respirar no te da, pero si el requerimiento es activarte, es decir, estar muy atento, muy pleno a esa situación, es al revés, es decir, tú inhalas y sueltas más rápido Exacto. y ya eso te genera en tu propia dinámica fisiológica, mental, una forma de poder atender eso y eso simplemente gestionando tu propia respiración. Lo mismo hablábamos de la manera en la cual nos ayuda a comportarnos frente a un determinado escenario, nuestra habilidad de observar, observar prístinamente, observar sin análisis sesgado en alguna dimensión o naturaleza, sea análisis económico, jurídico, social, antropológico, no. Primero observar de qué estoy mirando y qué hay ahí en ese escenario, cuáles son los actores, qué tipo de juego están jugando, observación plena, como tú también te referías Mm, en la conversación anterior, digamos, cómo estar presente frente a una situación de manera plena, ¿sí? ujú. Y que en esa plenitud tú puedes comprender aquello que si estás distraído, no te permite justamente dar cuenta de esa tensión que puede ser altamente estimulante para optimizar tu propio rendimiento. Exacto. Una persona de baja escolaridad o que no ha culminado sus ciclos de educación media o superior, ¿está en condiciones para entrenar habilidades que la lleven al alto rendimiento en lo que hace? Absolutamente, y ¿Qué, muchas veces qué de manera, ejemplo podrías darnos? bueno, absolutamente y a veces de manera sorprendente, porque no están tan cargados de determinados tipos de conocimientos que a veces son camisas de fuerza, en algunos casos, viven la vida como la enfrentan y por lo tanto, vamos a decirlo en términos futbolísticos, también tienen más calle, tienen más camarín y por lo Ujú, tanto tienen formas de comportamiento respecto a cuestiones que en otro tipo de situaciones para otras personas, comillas, más educadas les resultaría más difícil. Es ujú. decir, está demostrado altamente que habilidades cognitivas eh, que se desarrollan en una situación de no libertad, una persona que está presa. Hay personas que han alcanzado hasta magíster o doctorado, digamos, estando presos. Tú Ujú. focalizas tu atención en aquellas cuestiones que son fundamentales para el propio aprendizaje que con suerte llegaste a tercero básico, ¿sí? Y al mismo tiempo, también sabemos que los bebés nacen como seres empáticos y vamos perdiendo, digamos, esa empatía, esa sintonía con el entorno, con las demás personas, con la naturaleza, con los animales, en la medida que vamos creciendo y van apareciendo estas camisas de fuerza. Por lo tanto, efectivamente tú puedes entrenar
a personas que no tienen necesariamente una determinada educación formal frente a cuestiones que muchas veces incluso el mundo de la empresa demanda. El mundo de la empresa demanda personas que sean capaces de enfrentar la realidad difícil, no en teoría, o sea, en Ujú. la concreta. Y por lo tanto hay personas que han desarrollado habilidades, que pueden seguir desarrollando tipos de habilidades que tienen que ver con muchos casos de la vida real, que se han llevado al mundo del cine, la literatura, de cómo ciertas personas alcanzan una performance, una alta performance, a propósito de estar más atentos a sus habilidades, que son reservorio propio, son fuentes de energía propia que las van desarrollando en la medida en que van enfrentando ese tipo de situaciones que pueden ir de lo simple, lo complicado, lo complejo, hasta situaciones de carácter más caótica. Por lo tanto, efectivamente, bienvenida a la educación, es decir, que una persona tenga una alta formación, porque eso Claro, significa que tiene un alto desarrollo cognitivo, pero puede ser poco hábil en lo social. Puede ser poco hábil para trabajar en equipo, no le gusta trabajar en equipo, o el liderazgo lo entiende de una manera muy autoritaria, o la forma, digamos, de procesar su propia psicología en realidad lo lleva a un burnout, a una situación, digamos, de apagarse, porque no sabe calibrar, equilibrar sus propias energías, lo que se llama gestión de energía. Por lo tanto, nos encontramos con casos donde hay personas que necesitan consumir drogas para estar, digamos, comillas, atento a la jugada. Y se da claro. mucho en el mundo profesional de la alta exigencia. Pero sí, las ciencias y la vida cotidiana nos demuestra que hay mejores herramientas que no tienen que ver, digamos, con este tipo de cuestiones que te llevan necesariamente al mundo de la droga para poder buscar cuestiones que están internamente en tu mente y en tu cuerpo. Es decir, son capacidades que tú puedes transformar en habilidades para tener un mejor desarrollo personal, profesional, etcétera. Excelente. Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación, gracias por compartir con nosotros, Rolando, y nos vemos el próximo mes para seguir abordando estos temas. Perfecto, un gusto siempre conversar contigo, Alexandro, y con tu audiencia, y disponible siempre para colaborar. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, un abrazo. Y agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM, también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. También agradecemos a nada más y nada menos, la pongo ahí en el medio para que se vea, Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos acompaña y refresca en nuestros viajes, en el trabajo, en la casa, después de hacer ejercicio, siempre cuidando los estándares de calidad para toda la familia. Y también agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASETS, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada Nos Detiene, todos unidos para ser parte de este espacio y de seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. No se olviden que este programa tiene un reprise los domingos a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes a las 7 p.m., 19 horas, en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias.
pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable.